Nunca imaginé que el árbol en nuestro patio trasero guardara un secreto tan oscuro, uno que devoraría a mi familia desde adentro. Todo comenzó de forma inocente, como esas cosas que al principio parecen un capricho inofensivo, pero que con el tiempo se enraizan en tu vida hasta que no puedes arrancarlas sin dejar un vacío sangrante. Vivíamos en una casa típica de los suburbios, el tipo de lugar donde las familias van a envejecer en paz. Un bungalow de 2 pisos con un porche delantero cubierto de enredaderas, un jardín delantero salpicado de flores silvestres que mi madre podaba con dedicación religiosa, y un patio trasero amplio, rodeado por una cerca blanca que crujía suavemente con el viento. El aire siempre olía a hierba fresca cortada y a las barbacoas de los vecinos en las tardes de verano, con el zumbido distante de los niños jugando en la calle. Yo tenía 10 años cuando empezó, un niño común con una bicicleta oxidada y una colección de cómics escondida bajo la cama. Mi padre era el pilar de la familia. Un hombre tranquilo, de manos callosas por su trabajo en logística, que pasaba sus fines de semana arreglando el jardín. No era un hombre de grandes pasiones. Le gustaba la rutina, el café negro por las mañanas y leer el periódico en el porche mientras el sol se ponía. Mi madre, con su risa contagiosa y sus guisos caseros que llenaban la casa de aromas reconfortantes, completaba el cuadro. Éramos felices, o al menos eso creíamos. Ese día, un martes cualquiera de primavera, mi padre llegó a casa antes de lo habitual. Recuerdo el sonido de su camioneta aparcando en la entrada, el motor apagándose con un suspiro cansado, y luego sus pasos apresurados por el camino de grava. Entró en la cocina con una energía que no le conocía, sus ojos brillando como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. En sus manos llevaba una bolsa de papel arrugada, manchada de tierra en los bordes. «Mira esto, hijo», dijo, su voz vibrando con una excitación infantil que me hizo dejar mi tarea escolar a un lado. Sacó una semilla negra y retorcida, del tamaño de un huevo de paloma, pesada como una piedra pulida. Su superficie estaba marcada por espirales sutiles, como venas que pulsaban bajo la piel. La compré a un vendedor ambulante en el centro, un viejo con ojos hundidos que hablaba con un acento extraño. Dijo que era especial, que crecería en un árbol magnífico, un guardián que proyectaría su sombra sobre la casa y nos protegería de todo mal. Yo, con mis 10 años, la encontré fascinante. La toqué con timidez, sintiendo su peso inusual en mi palma, como si contuviera algo vivo dentro. Mi padre siempre había sido poético con su jardín. Hablaba de las plantas como si fueran amigos silenciosos, pero esto era diferente. Había un fervor en su mirada que me inquietó por un segundo, aunque lo descarté como emoción pasajera. Esa tarde plantamos la semilla juntos en el centro del patio trasero. Cavamos un agujero profundo en la tierra fértil, el sol calentando nuestras nucas, el olor a suelo húmedo impregnando el aire. Mi padre colocó la semilla con reverencia, como si depositara una ofrenda, y la cubrimos con tierra fresca. «Este será nuestro árbol, hijo. Verás cómo crece fuerte y alto», murmuró, palmeando la tierra con manos temblorosas. Fue un momento bonito, uno de esos recuerdos que atesoras sin saber que marcará el inicio del fin. El árbol brotó rápido, demasiado rápido para ser natural. En cuestión de semanas, un tallo verde y robusto emergió de la tierra, alcanzando la altura de mi rodilla antes de que el verano terminara. Mi padre estaba encantado. Pasaba horas observándolo, regándolo con agua que él mismo filtraba, como si el agua del grifo no fuera lo suficientemente pura. Construyó una pequeña cerca de madera alrededor de su base, no para protegerlo de animales, sino para delimitar su espacio, como un altar privado. «Nadie más lo toca», nos dijo a mi madre y a mí, su tono firme pero sereno. «Es mío, yo lo cuido». Al principio lo tomamos como una excentricidad. El jardín era su refugio, su forma de desconectar del estrés del trabajo, y este árbol parecía ser su nuevo proyecto favorito. Mi madre bromeaba al respecto durante la cena, con su sonrisa cálida. «Tu padre y su árbol mágico. Pronto nos dirá que habla con él». Reíamos, pero noté cómo mi padre no se unía a la risa. En cambio, sus ojos se perdían en la ventana, hacia el patio, como si escuchara una llamada lejana. A medida que pasaban los años, el árbol crecía a un ritmo alarmante. Para cuando cumplí 12, ya era más alto que yo, sus ramas extendiéndose como brazos ansiosos, sus hojas de un verde profundo y ceroso que absorbían la luz del sol con avidez. Su corteza era lisa, de un gris oscuro casi negro, sin las grietas típicas de los robles o arces que crecían en los jardines vecinos. No reconocíamos la especie. Mi padre decía que era única, un rey entre árboles, repitiendo las palabras del vendedor ambulante. Pero con el crecimiento vinieron los primeros detalles inquietantes. Las plantas cercanas comenzaron a marchitarse. Las rosas de mi madre, que antes florecían en explosiones de color rojo y rosa, se secaban bajo la sombra creciente del árbol, sus pétalos cayendo como lágrimas marchitas. El huerto de vegetales que cultivábamos en familia se volvió estéril. Los tomates se pudrían en la vid, las zanahorias emergían deformes y pálidas. «Es la sombra», explicaba mi padre con calma. «El árbol necesita espacio para expandirse». Pero la sombra no era normal. Era densa, opresiva, como una manta de frío que se posaba sobre el patio incluso en los días más calurosos. Al pararme al borde de ella, sentía un escalofrío sutil, como si el aire mismo me observara. Los animales fueron los siguientes en notar algo malo. Los pájaros que solían anidar en los arbustos del patio desaparecieron. No más trinos al amanecer. En su lugar, un silencio pesado que hacía que las mañanas parecieran eternas. Los ardillas que correteaban por el césped evitaban el área, deteniéndose en seco al borde de la sombra y huyendo con chillidos nerviosos. Nuestro perro, un golden retriever llamado Max, que había sido mi compañero inseparable desde cachorro, empezó a comportarse de forma extraña. Se paraba en la puerta trasera, gimiendo con el rabo entre las patas, negándose a cruzar el umbral. Una vez lo forcé a salir, pensando que era solo capricho, pero se encogió contra el suelo, temblando, sus ojos fijos en el árbol como si viera algo que yo no podía. «Déjalo en paz», dijo mi padre, su voz baja y distante. «El árbol no le gusta a todo el mundo». Esas palabras me helaron la sangre.
¿El árbol no le gustaba? Como si tuviera preferencias, como si fuera consciente. Mi padre cambió gradualmente, de maneras que al principio atribuimos al estrés o a la edad. Empezó a pasar más tiempo en el patio, arrodillado junto al árbol, sus manos hundidas en la tierra dura que ahora rodeaba su base. Venía a cenar con tierra bajo las uñas y una expresión serena, casi beatífica, en el rostro. El árbol está bien hoy, comentaba casualmente como si hablara del clima. Le gustó la lluvia de anoche. Mi madre y yo intercambiábamos miradas, sonriendo incómodamente, pero no decíamos nada. Pensábamos que era su forma de desconectar, un hobby que lo mantenía feliz. Pero las horas se convirtieron en días enteros. Dejó de ir a la iglesia los domingos, prefiriendo sentarse bajo las ramas del árbol, con la cabeza inclinada como si escuchara un susurro inaudible. Sus labios se movían a veces, formando palabras silenciosas, y juraría que el viento respondía con un susurro de hojas que sonaba casi como una voz. Para cuando entré en la adolescencia, el árbol era un coloso. Sobrepasaba la casa, su sombra cubriendo el patio entero desde el amanecer hasta el atardecer, convirtiéndolo en un reino de penumbra perpetua. El suelo bajo él se había endurecido, gris y estéril, como si toda la vida hubiera sido succionada. Intenté plantar flores allí una vez para complacer a mi madre, pero se marchitaron en días, sus tallos negros y podridos. El aire en esa zona era diferente. Más frío, más pesado, con un olor sutil a tierra húmeda y algo metálico, como sangre oxidada. Mi padre construyó un banco simple bajo las ramas más densas y pasaba allí sus días, inmóvil, con los ojos cerrados en éxtasis. Renunció a su trabajo cuando cumplí 20, alegando que necesitaba atender al árbol a tiempo completo. Me da paz, explicaba su voz suave pero firme. Bajo su sombra todo se aclara. Deberías intentarlo, hijo. Ven, siéntate conmigo. Nunca lo hice. Había algo en esa sombra que me repelía instintivamente. Al acercarme sentía un peso en el pecho, como si el aire se espesara, presionando contra mis pulmones. Era como estar al borde de un abismo oscuro, donde un paso en falso te arrastraría al fondo. Mi madre lo intentó una vez, sentándose junto a él por unos minutos, pero regresó pálida y temblorosa. Es como si me observara, susurró esa noche acurrucada en la cama. Como si el árbol supiera que estoy allí. Descartamos sus palabras como nervios, pero el miedo se instaló en nuestra casa como una niebla invisible. Los últimos meses fueron una pesadilla lenta. Mi padre dejó de entrar en casa excepto para dormir unas horas inquietas en su sillón de la sala, su cuerpo encorvado como un hombre mucho mayor. Se adelgazaba visiblemente, su piel se volvía pálida y cerosa, sus ojos hundidos pero brillantes con una luz vacía. Comía poco, alegando que la sombra lo sustentaba. Lo veíamos desde la ventana de la cocina, sentado en su banco, murmurando al árbol, sus manos acariciando la corteza como si fuera la piel de un amante. Intentamos intervenir. Mi madre lloraba, suplicándole que volviera adentro, que comiera algo, que recordara a su familia. Por favor, amor, estás desapareciendo, le decía, su voz quebrada por el sollozo. Él solo sonreía, una sonrisa plácida y lejana que me helaba hasta los huesos. Estoy bien aquí. El árbol me cuida. Me susurra verdades que nadie más entiende. No podía soportarlo más. Veía cómo se consumía, cómo el árbol lo devoraba poco a poco, y supe que tenía que actuar. El árbol era el culpable, esa cosa antinatural que había invadido nuestra vida. Decidí cortarlo, salvar a mi padre de su embrujo. Esperé a la noche, cuando la luna llena bañaba el patio en una luz plateada etérea. Vi cómo mi padre entraba tambaleante, desplomándose en su sillón con un suspiro exhausto. La casa estaba en silencio, mi madre dormida arriba, ajena a mi plan. Tomé el hacha pesada del garaje, mis manos sudando, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Salí al patio, el aire nocturno fresco contra mi piel, pero al entrar en la sombra, el frío me golpeó como un muro invisible. No era un frío natural, era profundo, drenante, como si succionara el calor de mis venas. Me acerqué al tronco, el hacha pesada en mis manos. La corteza era lisa, casi cálida al tacto, como piel humana. Levanté el arma y entonces lo oí. Un susurro junto a mi oído. Una voz que era viento y hojas y algo más. Una mezcla de tonos masculinos y femeninos, antiguos y jóvenes. No lo hagas. Me giré, el pánico erizando mi vello, pero el patio estaba vacío. Solo el viento, me dije, solo mi imaginación. Escupí en mis manos y descargué el hacha con fuerza. El impacto fue sordo, húmedo, como golpear carne fresca en lugar de madera. Saqué la hoja y un líquido oscuro, negro bajo la luna, brotó de la herida, goteando con un olor metálico que me revolvió el estómago. Ignoré el terror creciente y seguí cortando. Cada golpe era un tut carnoso, el líquido salpicando mis botas, el frío intensificándose hasta que mis dientes castañeteaban. El olor se hizo más fuerte, cobre, sangre fresca. Toqué el fluido pegajoso, lo olí y el pánico me invadió. Era sangre, sangre real, espesa y cálida. Quise huir, dejar el hacha y correr, pero pensé en mi padre, en su sonrisa vacía, y grité de rabia, redoblando los golpes. El árbol gimió, un sonido profundo que vibró en el suelo, como un lamento vivo. Finalmente, con un crujido desgarrador, se derrumbó, sus ramas aplastando los maceteros vacíos de mi madre. El silencio fue absoluto. La sombra desapareció y jadeando iluminé el tocón con mi linterna. Dentro no había madera. Era un enredo de fibras rojas como músculo, tendones pálidos entretejidos alrededor de un núcleo horrible. En el centro, cortado en dos, yacía el torso de un ser humano, sus costillas curvadas, la columna visible, la carne preservada en un estado grotesco. La sangre aún fluía empapando la tierra. ¡Quémalo! La voz de mi padre me sobresaltó. Estaba en el patio, sus ojos fijos en el horror, su rostro una máscara de grief infinito. Trabajamos en silencio, cortando y apilando, rociando gasolina y encendiendo el fuego. Las llamas rugieron, el humo negro oliendo a carne quemada y algo profano. Pensé que lo había salvado. Pero una semana después, el árbol gone, mi padre es un cascarón.
Come mecánicamente, duerme, pero pase la casa con ansiedad, mirando el vacío en el patio, sus ojos atormentados acusándome. El silencio es ensordecedor, y en las noches oigo susurros en el viento, como si el árbol no hubiera muerto del todo. El clímax llegó anoche. Desperté con un susurro en mi oído. Volveré. Mi padre estaba junto a mi cama, sus ojos brillando con esa luz vacía. Lo trajiste de vuelta, murmuró, y sentí la sombra crecer de nuevo en la habitación. El árbol no era solo un árbol. Era algo antiguo, hambriento, y al cortarlo, lo liberé. Ahora nos consume a todos desde dentro.